Una de las teorías que se maneja de cómo se extrajo esta información de Mossack Fonseca fue pues, a través del hackeo. Pero es un tema o un término que se habla, se dice, y quizás muchos no entienden realmente qué es el hackeo y si efectivamente fue un hackeo lo que pasó aquí. Vamos a conversar sobre este tema, vamos a ampliar un poco la parte tecnológica, esa arista que tiene este gran escándalo Panama Papers con Alex Newman. Él es experto en tecnología. Alex, bienvenido una vez más acá, Alex. Muchas gracias, buenos días. Empecemos definiendo hackeo. ¿Qué es hackeo? Mira, si empezamos definiendo la palabra hacker, hacker es una persona que domina muy bien un tema en particular. Existen hackers, por ejemplo, del cuerpo humano, esos que son entrenadores, que te hacen bajar de peso más rápido, etcétera. Hay hackers de automóviles que te cambian un carro de inyección a carburador o viceversa. Hay distintos tipos de hacker. El término incluso es de antes. O sea, que no se aplica únicamente para el tema de tecnología y computadora. No, de hecho, el término se inventó para el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, de aquellos que agarraban los radios y los hacían transmitir más lejos para poder atravesar las líneas enemigas y cosas así por el estilo. La idea es que hoy en día hacker se utiliza como un término tecnológico para hablar de personas que, conociendo cómo funcionan los sistemas, pueden tratar de aprovecharse de diferentes vulnerabilidades para tratar de obtener más acceso a la información del que normalmente. Y eso es lo que hoy día todo el mundo relaciona apenas escucha la palabra hacking, hackers. Hackeo es robo de información de una computadora, pero externo, o sea, entrando por internet. Así es, pero siempre puede haber diferentes maneras de acceder a esa información tanto de afuera como de adentro. Incluso muchos de los llamados hackeos se dan no solamente por temas de vulnerabilidades accedidas desde afuera, sino también sucede que a veces porque alguien trae una memoria USB, porque alguien de pronto hace lo que se llama ingeniería social, que te llaman y se hacen pasar, te marean, se hacen pasar por otras personas o te mandan un correo diciendo, mira, llena aquí tus datos porque si no los llenas te va a pasar X o Y cosas. Ayer mismo varios clientes míos, por ejemplo, recibieron correos diciendo, se está llenando tu espacio de tu correo para que no se desactive, por favor pon aquí tu usuario y tu contraseña. Y hay gente que tristemente no es suficientemente desconfiada, pone su usuario y su contraseña y se lo da a un tercero. Hay que desconfiar de todo lo que nos llegue por internet. Es que en ese hay sentido. en seguridad el principio siempre es desconfía primero. O confía pero verifica, que es un refrán muy antiguo también que siempre aplica. Ese es más o menos como piensa mal y no te equivocarás o algo así. Piensa mal y si te equivocas será una agradable sorpresa. ¿No? Es básicamente eso. ¿Hubo hackeo en el caso de Mossack Fonseca? Porque hay varias teorías. Hay quienes dicen que la carga era demasiado grande, que se hubieran disparado alarmas enseguida sobre el movimiento de data, lo que estaba subiendo, etcétera. Inclusive la misma compañía que les provee el servicio de internet pudo haberlos alertado en ese sentido. Pero no pasó así. Te explico. Yo he hecho mis propios análisis y también he consultado análisis de otros diferentes expertos en varios lugares del mundo. Y muchos coincidimos en que el ataque externo no es práctico. Es como te comentaba fuera de cámaras, tratarte de robar el radio de un carro pero entrando por el mofle. No es que no se pueda, es que es sumamente difícil, por lo que acabas de mencionar. El proveedor que tú mencionas tiene alertas y en muchos casos he visto cuando alerta a clientes y dice, mira, hay un tráfico extraño, hay un tráfico diferente del normal, porque existen sistemas que están diseñados no solamente para ver eso, sino también para posible fraude telefónico o incluso también fraude del tipo de que a veces la gente comparte películas piratas y cosas así por el estilo. Ese tráfico normalmente no se analiza para ver qué es lo que está mandando la gente, pero sí la cantidad de tráfico que mandan generalmente puede ser indicativo de esto y nunca se dio ese tipo de alarma, hasta donde sabemos. Segundo, también la naturaleza de la información que estaba en diferentes sistemas hace difícil que tú puedas simplemente a través de un solo punto de entrada llevarte toda esa información. Sí puede servirte como quien... Perdón, ¿y en qué tiempo puedes hacer eso? No, eso hubiera... Considerando que estamos hablando aquí de 11 millones y medio de documentos. Eso hubiera demorado mucho más del año que lleva ahorita mismo ya el tema de la investigación, porque hasta donde sabemos, la fuga de información empezó hace un año y es hasta ahora que han estado empezando a recopilar y publicar esta información. Yo creo que hubiera demorado más de un año. Ahora, lo que sí te puedo decir es que si alguien sacó desde adentro en un disco externo, en cualquier otro medio, o por ejemplo muchas empresas hacen respaldo de su información
a cintas que luego llevan a una caja fuerte en algún banco. Muchas empresas hoy en día, y esto es cuestión de que todos pongamos nuestras bardas en remojo, están agarrando esos respaldos y mandándolos con un mensajero sin cifrarlos. Hacia allá iba. O sea, ¿qué podemos aprender de esta situación? Aunque todavía no se sabe exactamente cómo sucedió, pero ante las diferentes hipótesis que existen, ¿podemos aprender algo y actuar para nuestro propio beneficio y resguardar seguridad? Sí, hay muchísimas cosas que podemos aprender, pero si lo podemos resumir, te puedo decir, lo primero, tus sistemas de páginas web y de correo electrónico y demás deben estar lo más aislado posible de tus sistemas donde están tus documentos, tu contabilidad y toda una serie de cosas. A veces para una empresa pequeña es muy difícil y todo lo tienes en un solo servidor, y eso se entiende, pero no es una empresa que maneja muchísimo dinero. Así que tratar de compartamentalizar eso es ideal. Así un hackeo o cualquier otro tipo de problema en uno no te afecta en el otro. Segundo, y esto ya ha pasado, los dos sistemas vía web que tenía esta empresa para poder brindar servicios a sus clientes, ambos tenían vulnerabilidades que no habían sido parchadas en algunos casos en meses, en algunos casos en años. Mantenerse al día con el tema de la seguridad en tu sitio web, en todos los sistemas que tú utilizas, eso también es algo que debemos aprender. Cuando hablas de vulnerabilidad, ¿te refieres a que el sistema de seguridad es accesible de alguna manera? Son errores de programación que permiten que el sistema haga más de lo que debería hacer, incluyendo, por ejemplo, mirar adentro de la red porque no estaba compartamentalizada adecuadamente, o mirar a otros servidores. Se habla de que esta información fue sustraída dentro de la propia empresa. ¿En qué tiempo se pudieron haber sacado? Y 11 millones y medio de documentos, ¿cuánto representa eso en data aproximadamente? ¿Tú has sacado un cálculo? Sí, en el sentido de que me ha tocado, por ejemplo, en mucho del trabajo que yo hago en medios, yo tengo que estar grabando video. Y video ocupa muchísimo espacio, y 2.6 teras de espacio en video es algunas semanas de video grabado, que a través de lo que yo he hecho es más que eso incluso. Y eso, si estamos apurados, se puede sacar de un sistema en cuestión de 2 o 3 días sin que nadie se dé cuenta, por ponerlo así. Si nosotros tenemos tiempo, por ejemplo, semanas o meses, lo podemos hacer con toda la calma del mundo, si es que no hay, y a eso vamos, un sistema donde hay una auditoría de qué se está haciendo. Y eso es otra cosa que podemos aprender de esta situación. Debe haber bitácoras de sistema, que en algunos casos no están habilitadas en muchas de estas empresas, que me digan en qué momento se accedió a un archivo, por qué persona y desde qué equipo. ¿Hay manera de controlar la información que se sustrae de una computadora? O sea, ¿hay programas? Sí, hace 10 o 15 años esto era ya parte de todos los sistemas operativos, de todos los sistemas que se trabajan modernamente en las computadoras, pero no venían encendidos de fábrica. Hoy en día vienen encendidos de fábrica, pero cuando tú tienes una configuración heredada de hace 15 o 20 años, muchas veces se te pasa a encenderlo. A veces también sucede que por inconveniencia o querer hacer las cosas apurado, lo que fuera, no enciendes o apagas este tipo de precauciones, y no hay una bitácora de auditoría. O no lo aseguras bien y un atacante borra la auditoría. Entonces, es cuestión de repasar bien el tema, asesorarte bien en temas de seguridad y darte cuenta que tienes que tener la oportunidad de poder saber quién toca cada archivo en cada momento, cuando manejas, sobre todo cuando manejas información de terceros. ¿Te han llamado tus clientes a raíz de esta situación, alarmados, buscando...? Mi teléfono prácticamente no ha parado de sonar. Ahora, yo tengo otros compromisos y me ha tocado tener que recomendarles que se atiendan de diferentes maneras de acuerdo a la naturaleza de sus problemas. Pero los principios de lo que estoy diciendo aplican a todas las empresas, no importa el tamaño. Hay que pensar en la seguridad como parte del proceso administrativo y no como algo que yo hago después de. Muchas veces pasa que la gente dice, bueno, yo voy a poner un equipo para que mis usuarios no vean tal y tal y tal cosa. En una empresa que maneja este tipo de documentos tan sensitivos, generalmente tu enfoque debe ser al revés. La gente no tiene por qué estar viendo páginas web ni haciendo nada, excepto la página del banco, la página de tal instancia del gobierno, porque hay que reportar X o Y cosa. O sea, que haya una lista de cosas que se pueden hacer y no una lista de cosas bloqueadas, porque si te pones a tratar de bloquear, nunca vas a terminar, porque la gente siempre va buscando otros sitios donde perder el tiempo o donde caer en algún tipo de trampa que pudiera
resultar en una fuga. ¿Tu teoría entonces es que la información se sustrajo dentro de la empresa? No puedo hablar de teoría porque no he ido físicamente allá, pero es mi hipótesis. Tu Pongamos hipótesis. de esa Tu manera, que hipótesis. es tan poco práctico haberlo hecho desde afuera que lo más probable es que haya sido desde adentro. Hay una regla que se llama la cuchilla de Occam. Okay. Si eliminas lo imposible, lo que queda es lo más probable. Entonces, no es que digo que sea imposible que haya sido desde afuera, es que simplemente es tan poco práctico y tan difícil que es mucho más barato en tiempo, recursos y demás hacerlo desde adentro. Esto, en términos de la ley, es penalizado aquí en Panamá si lograran identificar a la persona que supuestamente lo haya hecho. Hasta donde tengo entendido, porque no soy abogado, Ajá. se violan cualquier cantidad de leyes comerciales, penales, civiles, de todo, porque estás, primero que estás trabajando con información de una empresa, segundo, información de una empresa de terceros, tercero, estás usando un equipo de una manera para la cual no estás autorizado, o sea, muy posiblemente se han violado decenas de leyes. Al final del día, eso también habrá que lidiar con eso. Es un asunto también que es parte de y que probablemente haga más difícil cualquier tipo de investigación. Pero me siento hasta cierto punto un poquito tranquilo de que mi trabajo no es la parte legal, sino la parte tecnológica, que es mucho más sencilla. Y que simplemente es cuestión de seguir los principios que no son de ahora, sino de toda la vida, de manejar con cierto recelo la información y de pensar en la seguridad como parte del proceso y no como algo que haces después. Como te decía hace un rato, no me sirve de mucho cerrar la puerta del potrero cuando ya se me fue todo el ganado. Claro. Se habla de que Mossack Fonseca es una empresa paperless, o sea, sin papeles. ¿Qué significa esto? Existen muchas empresas que quieren buscar como una especie de meta el trabajar sin papel. Desafortunadamente no se puede porque todavía hay muchas otras empresas con las que tú tienes que lidiar que utilizan papel para X o Y motivo. Y en Panamá no se ha trabajado muy bien el concepto de la firma electrónica y de los certificados digitales. Y muchas veces incluso esos dos conceptos se confunden. Una firma electrónica es algo que dice que en efecto lo que tú estás entregando no ha sido alterado de ninguna manera, y un certificado digital es parte de lo que tú utilizas para eso. Es parte de temas de identidad electrónica, de toda una serie de temas que en Panamá no se ha manejado, yo creo que de la mejor manera. Y como eso no está estandarizado como debe ser, no está siendo aplicado en muchos lugares, entonces sucede que se retiene todavía la necesidad de tener papeles y notarios y toda una serie de cosas que mucha gente incluso sin saber confía más en un pedazo de papel con un garabato que puede ser falsificado relativamente fácil versus un algoritmo matemático que si tú no tienes acceso a una computadora de más de $100,000 no lo puedes ni alterar ni falsificar. Pero es cuestión de educación y eso vendrá en su momento. Como eso está pasando así, hay muchas empresas que todavía manejan algo de papel. Esta empresa sí, tenía prácticamente todos sus documentos digitalizados, como podemos ver a partir de estos informes desde el año 70 y algo, me parece. 40 años hablan, ¿no? Exactamente. Entonces, no es que eran sin papel, pero sí tenían todos los huevos en esa canasta. O sea, que le sacaron prácticamente todo. Hasta donde sabemos, sí. Hasta donde parece, sí. Pareciera que hubieran sacado todo. Yo siento que muchas veces también no nos damos cuenta que dicen, bueno, entonces, pero ¿para qué tenemos todo guardado ahí, etcétera? Tristemente, si tú ves la parte de atrás del automóvil de muchos profesionales, no solamente de abogados, muchos profesionales de cualquier otra índole, tú te encuentras que en muchos casos nos llevamos información a la casa porque vamos a trabajar en la casa, vamos a trabajar en la noche, vamos a trabajar y no tomamos la precaución debida con esa información. Si la vamos a guardar, obviamente... ¿Cuál sería la precaución? A eso vamos. No todo el mundo puede viajar, digamos, en un carro blindado con una caja fuerte adentro del carro, pero sí la información que tú digitalizas o que tienes almacenada, por ejemplo, en una memoria USB, en un disco externo, la puedes cifrar. Los mismos sistemas, el Windows, el sistema operativo de Apple también, el Mac OS, todos tienen ya, hoy en día, herramientas que te permiten cifrar la información de manera que si alguien lo sustrae, no tiene cómo acceder a esa información sin una contraseña o sin algún tipo de llave. Incluso algunas computadoras, ya tú habrás visto, tienen para huella dactilar o cualquier otro tipo de sistema. Eso es como mínimo. Ya si quieres irte un paso más, existen sistemas
que de hecho fueron mencionados en algunos de estos Mossack Fonseca Papers, que te permiten grabar la información cifrada de manera que si te piden una contraseña y tú la das, vas a ver parte de la información, pero no la información más sensitiva. Si das una segunda contraseña, entonces sí. Como una especie de compartimiento secreto dentro de ese cifrado. Ok, para compañías que manejen información sensitiva, como en este caso un bufete de abogados, ¿cuál es tu recomendación a raíz de lo que estamos viendo y lo que hemos experimentado en este momento? Asesórense bien, pidan más de una opinión si es posible y traten de que el proceso de seguridad sea algo cíclico. Ok, ya aseguramos nuestro web. Bueno, ¿qué necesitaríamos, por ejemplo, para saltarnos esa seguridad? Y bueno, y seguimos haciendo. Es como que vamos dando un paso atrás, mirando las cosas desde lejos y viendo, bueno, podemos mejorar aquí, podemos mejorar allá. Un proceso que nunca debe acabar. Y mantengamos siempre nuestros sistemas actualizados en temas de seguridad y eduquémonos, porque es muy importante estar educado en estos temas para evitar que cualquier amenaza, por nueva que sea, nos vaya a afectar. ¿Hay alguna alarma, algo básico que podamos detectar que nos dé indicios inmediatamente de que algo está sucediendo? Si nosotros vemos tráfico fuera de lo normal en nuestra red, siempre debe llamar la atención. Okay. Pero antes de eso, debemos haber limitado el tráfico que nosotros tenemos de nuestra red interna hacia el Internet a solo el tráfico necesario. Muchas veces, como te comenté, las empresas instalan sistemas para bloquear ciertas cosas que no les gustan. Debería ser al revés. Debería ser permitir ciertas cosas que son necesarias y el resto simplemente no permitir. Por ejemplo, y ya antes de finalizar, en mi celular a mí me llega, algunas veces, no siempre, cuando me estoy acercando al límite de la data por la que yo estoy pagando mensualmente. Esto está también de alguna manera accesible a estas empresas, que se les pueda notificar desde el proveedor de Internet. Tú puedes... una cantidad X. Tú puedes, dependiendo de qué haya entre tú y el Internet, lograr eso. O incluso que te haga alertas y te diga desde el equipo de fulano. A título personal, sí. No necesariamente del proveedor de Internet. No necesariamente. Okay. Es más, yo confiaría más del lado propio. Okay. Porque el proveedor de Internet tiene mucho que tomar en cuenta y tiene muchos clientes que manejar. Okay. Y cuando te avise ya probablemente sea cuando ya es tarde. Okay. En el caso de tú poner controles internos, tú puedes saber incluso cuando un equipo está manejando más información de lo que debiera en cuanto a transmitir o recibir más información de lo Inclusive regular. Ese aparato te marca si alguien sustrae data de la computadora. Depende de qué tan surrepticioso puede ser la persona. Sí te puedo decir que en muchas empresas, cuando llegan a cierto tamaño, se utilizan servidores que lo que hacen básicamente es servir como un repositorio de información de quién es quién. Y cuando tú vas a prender tu computadora, te pregunta, hey, ¿quién es? Ah, es Alex. Pongo mi contraseña y entro, pero hay una bitácora que dice a qué hora entré, a qué entré, qué hice. Si una empresa puede implementar estos sistemas, es ideal. Hay incluso sistemas que me tocó ver en una feria tecnológica recientemente, que te permiten identificar por el número de serie del equipo, deshabilitarte ciertas opciones, por ejemplo, que puedas meter una memoria USB y llevarte las cosas. Hay de todo. En el mercado de seguridad hay de todo. Estos todos equipos te registran toda esta actividad, la bitácora, etcétera, pero te envían esa información a un lugar específico para que tú no tengas necesidad de buscarla, o tienes que buscarla tú y averiguar qué está pasando. Todo es posible en el sentido de que tú puedes almacenar la información para tú buscar cualquier patrón después que ya sucedió. Pero asimismo también puedes configurar alertas que te digan, mira, cuando alguien enchufa un equipo cuyo número de serie no está en esta lista a una de estas ubicaciones, mándame una alerta y ponme ese... Por lo que entiendo, entonces, hay muchas maneras entonces de poder, quizás no al 100%, gratis, pero controlar bastante. Y de todo hay en medio. Muy bien. Alex Newman, experto en tecnología. Gracias por estar por acá, Alex, y pues ilustrarnos un poco sobre este tema.